El aliento helado de la noche madrileña se deslizaba por los intersticios de la ventana, a pesar de que la había cerrado con un ahínco que rozaba lo desesperado. No era el frío de diciembre lo que me calaba hasta los huesos, sino algo mucho más insidioso, un escalofrío que nacía en el centro de mi médula y se ramificaba, como una tela de araña invisible, por cada uno de mis nervios. Me llamo Elena y había llegado a Madrid buscando un lienzo en blanco, una oportunidad para reinventar el trazo de mi vida. Encontré, en cambio, un abismo. Mi nuevo hogar, un apartamento en el piso 13 de un edificio antaño majestuoso en la concurrida calle de la Montera, prometía ser un refugio. Desde el momento en que crucé el umbral por primera vez, algo en el aire era diferente. Una quietud antinatural para un lugar tan... El agente inmobiliario, un hombre de sonrisa demasiado amplia y ojos huidizos, había balbuceado algo sobre la peculiaridad del edificio, la historia de sus inquilinos. Yo, entonces, lo había atribuido al encanto vetusto de las construcciones del centro, a la pátina del tiempo. Ingenua de mí. El edificio en sí era una reliquia de principios del siglo XX, con una fachada de piedra grisácea que ya no reflejaba la luz del sol, sino que parecía absorberla. El ascensor, una jaula de hierro forjado que chirriaba con cada ascenso, me transportaba a mi piso, la planta 13. Algunos dirían que ya eso era un mal presagio. Yo, pragmática, lo veía como una ventaja. El aire fresco, las vistas sobre los tejados de la ciudad, un escape del bullicio, pero las vistas eran extrañas. Las ventanas del apartamento no daban directamente a la Montera, sino a un patio interior decadente, un pozo de sombra donde la luz del sol rara vez se atrevía a descender. Los primeros días fueron de euforia. Desempaqué mis lienzos, mis óleos, mis herramientas de ceramista. La luz indirecta del patio era perfecta para mi estudio improvisado. Intentaba pintar, pero la inspiración se me escapaba como arena entre los... Algo en la atmósfera pesaba, un silencio sordo, que se filtraba bajo la puerta y por las paredes. Las vibraciones de la ciudad, los claxones, los gritos, las conversaciones, todo quedaba amortiguado, distorsionado, como si una capa invisible de aire denso envolviera el piso. Fue entonces cuando empecé a percibirlo. Al principio, eran apenas susurros, el débil murmullo de voces, tan sutiles que las confundía con el viento o con el zumbido distante del tráfico. Pero el viento no soplaba dentro de mi salón, y el tráfico no sonaba como una conversación ahogada y monótona. Una noche, mientras revisaba mis bocetos, escuché un porclán por metálico, agudo y repetitivo, que parecía venir de las entrañas del edificio, resonando en las paredes de mi estudio. Miré a mi alrededor, intentando localizar la fuente. El radiador, quizás, un caño suelto, pero el sonido no era mecánico. Tenía una cadencia extraña, casi musical, como si alguien golpeara rítmicamente un objeto de hierro en un lugar muy, muy lejano. El porclán-por se desvaneció tan abruptamente como había aparecido, dejándome con el corazón desbocado y la piel de gallina. A la mañana siguiente, me armé de valor y bajé a hablar con la portera, una mujer menuda con el pelo recogido en un moño estricto y una mirada de desconfianza. Su nombre era Carmen, y sus ojos pequeños parecían haber visto demasiado. Señora Carmen, comencé, ¿sabe algo de ruidos extraños en el piso 13? Un sonido metálico, como golpes, y a veces, voces. Carmen me miró con una expresión que era una mezcla de lástima y reproche. Sus labios finos se torcieron en una mueca. Ah, el piso 13. Siempre ha sido un piso. El anterior inquilino, un señor, un profesor universitario, muy metido en sus libros, un ermitaño, pobrecillo, desapareció sin más. Se le encontró el apartamento vacío, como si se lo hubiera tragado la tierra. Decían que se había vuelto loco, que hablaba con las paredes, que investigaba cosas antiguas, cosas de Madrid, leyendas olvidadas, cosas que es mejor dejar en paz. Su voz bajó a un susurro, como si compartiera un secreto prohibido. Algunos dicen que el edificio tiene memoria, que guarda las historias. Y el piso 13, con esa ventana al patio oscuro, siempre ha sido un nido para esas memorias. Luego,
como si se arrepintiera de su indiscreción, se enderezó y su voz recuperó su tono habitual. No haga caso a habladurías, señorita. Será el viento o los vecinos de arriba, que son muy ruidosos, pero la semilla ya estaba plantada. El frío que sentía no era el de Madrid, era el frío del miedo. Los días se transformaron en una lenta agonía de percepción. El olor, un nuevo inquilino olfativo, había invadido mi apartamento. Al principio era sutil, como un perfume antiguo, dulce y algo rancio, parecido al de lirios secos. Un aroma que evocaba funerales y polillas. Intenté airear, limpiar, usar ambientadores. Nada. El olor se adhería a las paredes, a los muebles, a mi ropa, impregnando cada rincón. Se volvía más fuerte en los rincones más oscuros del apartamento, en el pasillo que llevaba a la cocina, en el fondo del armario. Luego, los cambios de temperatura, repentinos, drásticos. Una ola de frío gélido que me envolvía sin previo aviso, incluso con la calefacción encendida al máximo. Era como entrar en una nevera, un frío húmedo, que me helaba la piel y me erizaba los vellos del brazo. Duraba segundos, a veces minutos, y luego se disipaba, dejándome temblorosa y desconcertada. Intenté ignorarlo, atribuirlo a las corrientes de aire del edificio antiguo, pero el patrón era demasiado errático, demasiado personal. Siempre sucedía cuando estaba sola, cuando la quietud del apartamento era más profunda. La sensación de ser observada se convirtió en una constante. Podía sentir una presencia, una mirada invisible que me seguía de habitación en habitación. Cuando estaba en la cocina, sentía su peso en mi espalda. Cuando me duchaba, la sentía detrás de la cortina. Y en mi estudio, mientras intentaba pintar, la sombra de esa presencia se cernía sobre mi hombro, asfixiando mi creatividad. Mis pinceles se quedaban secos, mis lienzos vacíos. La inspiración había sido reemplazada por una parálisis gélida. Una tarde, mientras barría bajo el viejo aparador del salón, mis dedos tropezaron con una imperfección en la pared, justo debajo del zócalo. Una parte de la moldura parecía ligeramente desprendida. Con curiosidad, tiré. Se dio con un crujido suave, revelando un hueco oscuro, un compartimento secreto. Mi corazón latió con fuerza. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, encontré un pequeño cuaderno de tapas de cuero, ajado y cubierto de polvo, y una figura de madera tallada, de unos pocos centímetros, con formas abstractas y ángulos inquietantes. La madera, oscura y pulida por el tiempo, parecía representar algo que no debería existir. El cuaderno era el diario del profesor, el anterior inquilino. Sus páginas estaban llenas de una caligrafía febril, densas con notas sobre la historia de Madrid, leyendas olvidadas y extrañas observaciones. El profesor, un tal doctor Mateo Vargas, había estado obsesionado con la memoria de la Tierra, con umbrales y corrientes de energía que se anclaban en lugares específicos. Hablaba de un ser o entidad que se alimentaba de la soledad y el miedo y que utilizaba ciertos nodos para extender su influencia. El piso 13 era uno de esos nodos, un amplificador. Sus escritos se volvieron más erráticos con cada página. Dibujos intrincados y extraños, símbolos geométricos que no reconocía, se mezclaban con el texto. Una y otra vez se repetía una frase, escrita en cursiva temblorosa: la puerta del olvido, en la sierra de Guadarrama, donde la piedra respira y el pasado no muere. Cercedilla. El camino de la República. La figura de madera, al examinarla más de cerca, coincidía con uno de los extraños dibujos del cuaderno, un talismán o quizás un ídolo. Sentía un escalofrío al tocarla, una energía fría que me recordaba la repentina caída de temperatura en mi apartamento. Mis propios recuerdos comenzaron a fragmentarse, a mezclarse con imágenes que no eran mías. Soñaba con la calle Montera tal como era hace un siglo, con gente vestida de época, pero sus caras se disolvían en la oscuridad. Sus risas se convertían en susurros. Soñaba con el profesor Vargas, sentado en mi estudio, con la misma luz tenue, escribiendo febrilmente en su cuaderno, sus ojos hundidos y llenos de terror. ¿Eran mis sueños o eran sus recuerdos filtrándose en mi mente? Una noche, desperté paralizada. No podía moverme. Una presión aplastante sobre mi pecho
me impedía respirar. Abrí los ojos, pero la oscuridad de mi habitación era más densa de lo normal. Una oscuridad que parecía tener forma. En la esquina más lejana, donde la sombra se hacía más profunda, vi una silueta, alta, delgada, apenas un contorno contra la negrura absoluta. No tenía rasgos definidos, solo una presencia inconfundiblemente malevolente. No era un fantasma vaporoso, sino una ausencia de luz que parecía condensarse en un... No hacía ruido, pero sentía susurros penetrando en mi mente, palabras que no entendía, pero cuya intención era clara: miedo. El olor a lirios secos era abrumador. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada. Intenté moverme, pero mis músculos estaban petrificados. La figura se deslizó lentamente, acercándose a mi cama, su forma cada vez más definida en su indefinición. No tenía ojos, pero sentía su mirada fría sobre mí. Era la encarnación de la observación constante que había. En un estallido de pánico, una fuerza insospechada recorrió mi cuerpo y logré moverme. Un espasmo incontrolable que rompió el hechizo. La figura se disolvió en la oscuridad, dejando tras de sí solo el frío helado y el hedor a muerte. Pasé el resto de la noche acurrucada, temblando, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La realidad se había dislocado. Tenía que ir a Cercedilla. Tenía que encontrar la puerta de los... Mi decisión de dejar el apartamento y viajar a Cercedilla no fue una elección racional, sino un impulso desesperado por escapar y a la vez por entender. La presencia en el piso 13 se había vuelto insoportable, asfixiante. Susurros constantes, sombras fugaces, el aroma a lirios, el frío que me calaba los huesos. No podía pintar, no podía dormir. Estaba al borde del colapso. La figura tallada, que ahora llevaba siempre conmigo, parecía vibrar con una energía helada, una especie de brújula macabra. El diario del profesor Vargas se había convertido en mi única guía, una hoja de ruta a la locura. Alquilé un coche, casi en secreto, como si la entidad pudiera escuchar mis planes. Era un martes por la mañana, un día gris de otoño, con una lluvia fina que caía sobre... Salir de la calle de la Montera, del bullicio familiar y, a la vez, ajeno, fue como respirar por primera vez en meses. Pero la liberación duró poco. A medida que el paisaje urbano se transformaba en campos y luego en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, la opresión volvió. No era la misma presencia sorda del apartamento, sino una más antigua, más arraigada, como si la tierra misma observara mi... Cercedilla era un pueblo encantador, con sus casas de piedra y sus calles empinadas, anidado en el corazón de la sierra. Pero yo no había venido por el encanto rural. Había venido por la puerta del olvido. Consulté un mapa antiguo del Parque Nacional que encontré en una tienda de antigüedades del pueblo. El Camino de la República, tal como lo describía el profesor Vargas, era un sendero histórico que serpenteaba. Según el diario, la puerta no era una estructura literal, sino una confluencia de fuerzas, un punto de convergencia donde el velo entre los mundos se adelgazaba. Dejé el coche en el aparcamiento del puerto de Navacerrada, un punto de partida popular para excursionistas. La luz del sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero el aire estaba cargado de una humedad que prometía más. Me adentré en el bosque, siguiendo las indicaciones rudimentarias del diario y mi propia intuición, guiada por la extraña resonancia de la figura de madera que guardaba en el bolsillo de mi chaqueta. El Camino de la República, un sendero ancho y bien marcado al principio, pronto se convirtió en un sendero estrecho y cubierto de vegetación a medida que me desviaba, siguiendo las descripciones crípticas de Vargas. La densa masa de pinos y robles se cerraba sobre mí, engullendo la luz. El silencio del bosque no era el silencio apacible de la naturaleza, sino un mutismo opresivo, donde los sonidos normales, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas, bajo mis pies, parecían ser absorbidos antes de alcanzar mis oídos. Era un silencio denso, como el del apartamento, pero amplificado por la inmensidad del paisaje. El frío, ese frío particular que conocía tan bien, se hizo más intenso. No era el frío normal de la montaña,
sino una temperatura que parecía emanar del suelo mismo, que se adhería a mi piel y penetraba mis huesos. Un olor nuevo, terroso y húmedo, se mezclaba con el omnipresente aroma a lirios secos, como si el bosque estuviera exhalando un aliento fúnebre. Los susurros regresaron, más claros ahora, como si las voces se materializaran entre los árboles. No eran palabras discernibles, sino una cacofonía de murmullos, lamentos y risas distorsionadas que danzaban en el límite de mi audición, haciéndome dudar de mi propia cordura. Me detuve, girando la cabeza de un lado a otro, intentando localizar la fuente, pero el sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, del murmullo del viento a través de las agujas de pino, del crujido de las ramas, del goteo de la lluvia invisible. El diario del profesor Vargas mencionaba una formación rocosa anómala y árboles con cicatrices. Tras horas de caminar, con la ansiedad carcomiéndome por dentro, llegué a un claro oscuro y húmedo. Allí, en el centro, se erguía una imponente formación de granito extrañamente pulida, casi negra, que parecía emerger de la tierra como un diente gigante. Los árboles que la rodeaban eran antiguos, sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo, algunos con grietas y marcas que parecían cicatrices. Era la puerta del olvido. Al acercarme a la roca, el aire se volvió pesado. La presión en mi pecho se intensificó. La figura de madera en mi bolsillo comenzó a vibrar con una intensidad alarmante, como si quisiera liberarse. Toqué la superficie fría y lisa de la roca. Un escalofrío de una magnitud que nunca antes había sentido me recorrió, no de frío físico, sino de una profunda, ancestral maldad. Sentí la presencia, no observándome, sino por esperando. A pocos metros de la roca, casi oculta por la densa vegetación, descubrí una estructura. Era lo que quedaba de una antigua casa de campo, un caserón de piedra semiderruido, engullido por el bosque. Los muros estaban cubiertos de hiedra y musgo, el tejado había colapsado en parte, y las ventanas eran cuencas vacías, como ojos ciegos que miraban hacia la oscuridad del bosque. Esta era la finca abandonada, de la que el profesor había hablado en sus últimas entradas, el epicentro. Entrar en la casa fue como sumergirme en un túnel al pasado, o quizás a un futuro que no deseaba. El olor a lirios secos era tan intenso que me quemaba las fosas nasales, mezclado con un hedor a podredumbre y humedad, a tierra removida y a algo más, algo metálico y dulce que me revolvió el estómago. La luz que se filtraba por los agujeros del tejado y las ventanas rotas era escasa y distorsionada, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. El suelo estaba cubierto de escombros, tierra y hojas secas. En lo que debió ser la sala principal, había lo que parecían restos de un estudio improvisado, papeles dispersos, libros destrozados, fragmentos de lo que pudo ser una mesa de madera, y en medio de todo, un atril de hierro oxidado, con un último cuaderno abierto. Era el diario final del profesor Vargas. Mientras leía las últimas entradas, las palabras se disolvían en mi mente, y la realidad se resquebrajaba a mi alcance. Vargas había descifrado la naturaleza de la entidad. No era un fantasma, no era un demonio en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más primario, una resonancia de miedo y olvido, una conciencia parasitaria que se aferraba a la memoria de la tierra y se alimentaba de las emociones humanas, especialmente el terror y la soledad. No mataba directamente, sino que corroía la mente, desdibujaba la realidad, hasta que sus víctimas se entregaban a la locura, convirtiéndose en vasos vacíos que resonaban con su presencia, expandiendo su influencia. El piso 13 no era solo un nodo, era un eco, un lugar donde la vibración del caserón era más fuerte en la ciudad. Vargas había estado demasiado cerca de comprenderlo todo. Había descubierto que la entidad no podía ser destruida, solo contenida, y su forma de contenerla había sido la de ofrecerse a ella, a fundirse con la casa, a convertirse en una parte más de la resonancia, esperando que su sacrificio silenciara la puerta. Pero no lo había logrado. Su locura final había abierto aún más el umbral. Mientras leía, las sombras en la casa se alargaban y se retorcían. Las voces, ahora,
No eran susurros, sino un coro polifónico de lamentos y risas histéricas que parecían venir de dentro de las paredes, del suelo, del aire mío. Sentí manos heladas rozar mi piel, un toque sutil y aterrador en mi nuca, en mis brazos. El hedor a lirios se hizo insoportable, como si miles de flores putrefactas hubieran sido arrojadas a mis pies. Mi mente ya no distinguía entre lo real y lo ilusorio. Vi al profesor Vargas, su rostro pálido y demacrado, sus ojos vacíos, sentado en el atril, escribiendo febrilmente. Su figura era transparente, como un espejismo, pero su terror era palpable. Me miró, y en sus ojos vi mi propio destino reflejado, una espiral descendente hacia la locura, la pérdida de la identidad, la asimilación. Sentí que sus recuerdos, sus miedos, sus conocimientos prohibidos se vertían en mi mente, abrumándome, sobrecargando mis sentidos. Los límites de mi propio ser se disolvían. La casa comenzó a moverse, a respirar. Las paredes se combaban y se hundían. El suelo temblaba. Las raíces de los árboles, que habían crecido a través de las grietas, parecían tentáculos vivos, retorciéndose y contrayéndose. Las voces se convirtieron en un grito ensordecedor, una sinfonía de angustia que me perforaba los oídos y me destrozaba el alma. La figura de madera que llevaba conmigo estalló en mi bolsillo, no con un sonido, sino con una vibración de frío puro, como un cristal que se hace añicos en la oscuridad. Me desplomé en mis rodillas, cediendo bajo el peso de la abrumadora presencia. Mi corazón golpeaba con tal fuerza que creí que se saldría de mi pecho. El mundo giraba, se distorsionaba. La luz y la oscuridad se mezclaban en un torbellino caótico. Vi un agujero, una boca negra que se abría en el centro de la sala. No una boca física, sino una brecha en la realidad misma, que aspiraba la luz, el sonido, la cordura. La entidad me llamaba, me invitaba a unirme a ella, a fundirme con la resonancia de miedo y olvido. Sentía su hambre, su deseo de consumir. En ese momento de terror absoluto, un destello de claridad, frío y cortante como una cuchilla, atravesó mi mente. El diario del profesor había mencionado que la entidad se alimentaba del miedo, pero que también podía ser repelida por una comprensión consciente de su naturaleza, por la negación a convertirse en su vida. No podía destruirla, pero podía negarle su alimento. No era el miedo lo que me mantenía viva, sino una furia naciente, una rabia desesperada por recuperar mi propia identidad. No era una batalla física, sino una guerra de voluntades. Me negué a hundirme en el pozo del olvido. Me arrastré, mis manos raspando las piedras frías y húmedas, hacia la entrada. Cada centímetro era una tortura. Las voces gritaban en mi oído. La presencia intentaba inmovilizarme, tejer sus hilos en mi mente. Sentía el peso de todos los que habían caído antes que yo, sus lamentos resonando en mi propia voz. Llegué al umbral de la puerta. La luz exterior era un halo débil, casi inalcanzable. Con un último esfuerzo de pura, irracional determinación, me empujé hacia afuera, rompiendo la membrana invisible que me ataba a la casa. Caí al suelo cubierto de hojas, respirando a bocanadas el aire frío y húmedo del bosque. El silencio de la casa, aunque cargado de una quietud ominosa, se sentía distante. Había escapado. O eso creía. Los días y semanas que siguieron a mi regreso de Cercedilla fueron un borrón de supervivencia. No volví al apartamento de la calle de la Montera. No podía. La sola idea de cruzar el umbral del piso 13 me provocaba un pánico que me helaba la sangre. Había encontrado un pequeño piso en el barrio de Lavapiés, un lugar moderno y luminoso, deliberadamente desprovisto de cualquier historia o sombra antigua. Pero la sombra me había seguido. La entidad, o lo que fuera, ya no estaba fuera de mí. Había encontrado un nuevo anfitrión. Había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. Yo era ahora el eco, la resonancia, el frío repentino, el olor a lirios secos, los susurros. Todo eso se había trasladado conmigo. No eran fenómenos externos, eran parte de mí, de mi nueva realidad. A veces, mientras dormía, me despertaba con el temblor de la figura de madera estallando en mi bolsillo, aunque no tenía. Era la memoria de su colapso,
una vibración fantasmal que se había grabado en mi cuerpo. Los sueños se volvieron más vívidos, más confusos. Soñaba con el profesor Vargas, pero ahora no como un espectro separado, sino como una extensión de mi propia mente, sus miedos y sus pensamientos mezclándose con los míos. Veía la casa de Cercedilla, pero no desde fuera, sino desde dentro de sus muros, sintiendo su podredumbre, su oscuridad, su hambre ancestral. Mi arte se transformó. Las formas abstractas, los colores vibrantes y la luz que una vez caracterizaron mis lienzos fueron reemplazados por una oscuridad densa, por figuras retorcidas que se difuminaban en las sombras, por tonos grises y ocres que evocaban la piedra y la tierra de la casa. Pintaba los ojos ciegos de las ventanas, los árboles con cicatrices, la formación rocosa, la forma indefinida que había visto en mi habitación. Mis nuevas esculturas eran réplicas de la figura de madera, pero distorsionadas, grotescas, como si los fragmentos de la original intentaran reorganizarse en algo más oscuro. La gente notaba el cambio. Mis amigos se preocupaban por mi palidez, por la forma en que mi mirada se perdía en el vacío, por los repentinos cambios de humor. Hablaba menos, observaba, y cuando hablaba, mis palabras a menudo eran crípticas, llenas de referencias a memorias de la tierra, a umbrales y a la resonancia. Ellos lo atribuían al trauma de haber vivido en un lugar extraño, a un colapso nervioso. Yo sabía la verdad. Lo más escalofriante era que la entidad parecía estar extendiendo su influencia a través de mí. A veces, mis palabras no eran mis propias palabras. De mi garganta salían frases en un idioma antiguo o susurros que no reconocía. Sentía una urgencia, un impulso incontrolable de volver a la casa, de desenterrar más secretos, de liberar algo más. Era como si la entidad me estuviera usando, no solo como un recipiente, sino como una herramienta para expandir su alcance, para tejer una nueva red. Una noche, mientras intentaba pintar en mi estudio de lavapiés, la habitación se llenó de un frío intenso. El olor a lirios se hizo abrumador, y los susurros resonaron en mi cabeza, no desde fuera, sino desde mi interior. Cerré los ojos, temblando, y vi la silueta. No era una sombra en la esquina, era mi propia sombra, distorsionada, alargada, con una indefinición que me era familiar. Comprendí entonces el destino del profesor Vargas. Él no había desaparecido, había sido asimilado, y yo estaba en el mismo camino. No había una victoria, ni una derrota, en el sentido tradicional. Solo una transformación, una fusión. Me había convertido en la puerta del olvido andante, un nuevo nodo en la vasta red de la... La elección se hizo clara, no como una opción de resistencia, sino como una aceptación. Podía luchar, intentar sellar esa parte de mí, pero ¿de qué serviría? La entidad era una fuerza de la naturaleza, una reverberación de la historia. Resistirse era solo prolongar mi agonía. Aceptar, en cambio, traía una extraña y terrible paz. Si estaba destinada a ser un eco, entonces sería el eco más potente que la entidad hubiera conocido. Si era un recipiente, sería uno que comprendería su naturaleza, y quizás, a través de mi arte, podría darle forma, revelarla, o incluso, de alguna forma que aún no entendía, controlarla. Mi última obra, un lienzo gigantesco que cubría una pared entera de mi estudio, era el epítome de mi nueva existencia. Representaba la calle de la Montera, la casa en Cercedilla y mi apartamento en el piso 13, todos interconectados por hilos invisibles de sombra y sus... En el centro, una figura humana, mi figura, se desdibujaba. Sus contornos se fusionaban con el paisaje, sus ojos vacíos, pero a la vez llenos de un conocimiento ancestral y aterrador. No era una persona, era un umbral, una bisagra entre mundos. Ahora, cuando miro mi reflejo en el espejo, no siempre veo a Elena. A veces mis ojos parecen más viejos, más hundidos, con una luz que no es mía. Mi sonrisa se curva de una manera que me parece ajena. Escucho los susurros, y a veces respondo. No sé quién me habla, si es la entidad, el profesor Vargas, o las innumerables almas olvidadas que se han fundido en esta resonancia, pero sé que ya no estoy sola. El frío persiste, el olor a lirios me acompaña.
Estoy aquí, en Madrid, en mi pequeño apartamento de Lavapiés, pero también estoy en la casa abandonada de Cercedilla y en el piso 13 de la calle de la Montera. Soy los tres lugares y soy ninguno. Soy el nuevo eco, el nuevo amplio. Mi mente es el nuevo lienzo de la entidad y mi vida, una eterna y escalofriante sinfonía de miedo y olvido. El fin no fue mi muerte, sino mi transformación. Y el horror, como un susurro perpetuo, acaba de empezar. La aceptación no era una rendición pasiva, sino una inmersión. Era como caer en un abismo que, en lugar de oscuridad, ofrecía una luz fría y penetrante. Una luz hecha de millones de recuerdos entrelazados. La paz que sentí no era la ausencia de conflicto, sino la comprensión de que el conflicto era ahora mi propia esencia. Ya no había dos frentes, el mío y el de la entidad. Solo había un vasto océano de conciencia, y yo era una gota que había aprendido a fluir con la corriente, sintiendo cada marea, cada resaca, cada profundidad abisal. Mi apartamento de Lavapiés, antes mi santuario, se había transformado en la confluencia de todos esos. Las paredes, antes simples límites físicos, vibraban con presencias invisibles. El aire, denso y cargado, portaba el aroma inconfundible de los lirios, pero también el polvo de viejas ruinas, el salitre de mares olvidados, el aliento húmedo de la tierra recién removida. Los susurros, que antes se sentían externos, ahora brotaban de mi propia garganta, de mi pecho, de mis huesos. Eran una sinfonía disonante, voces que se superponían. La voz temblorosa del profesor Vargas, narrando sus últimos días. Los lamentos inarticulados de incontables seres cuya existencia había sido borrada. Y la voz central, la entidad misma, que no hablaba con palabras, sino con sensaciones, con imperativos primordiales. Mis ojos, o lo que quedaba de mi percepción original, veían el mundo a través de un velo translúcido, donde las capas de tiempo y espacio se superponían. La panadería de abajo no era solo una panadería, era también el sitio de una antigua taberna, el hueco de un pozo, el rincón de una barricada. Cada objeto, cada persona, cada sombra proyectada en el asfalto, llevaba consigo una resonancia, un eco de su pasado, y de los pasados que se habían cruzado con él. La historia no era una línea recta, sino una maraña de bucles, de nodos interconectados, y yo me había convertido en uno de los nudos más activos. Mi cuerpo físico, aunque aún respiraba y se movía por inercia, se sentía cada vez más como un mero recipiente, un ancla para una conciencia que se expandía sin límites. A veces, mis manos se movían por cuenta propia, dibujando en el aire formas que no reconocía, o rasgando trozos de papel con una precisión inquietante. Otras veces, mis pies me llevaban por las calles de Madrid, pero no a mis destinos. Me encontraba frente a edificios olvidados, plazas con energías extrañas, o callejones que evocaban pasajes de los que no tenía memoria consciente. Era como si la entidad estuviera calibrando su instrumento, probando sus nuevas cuerdas, familiarizándose con el alcance de su nueva amplificación. El concepto de control se desvaneció, reemplazado por una comprensión más profunda. No se trataba de dominar a la entidad, sino de ser la conciencia que la entendía desde dentro, la que le daba forma a su resonancia. Mi arte, la herramienta que había sido mi refugio y mi expresión, se había convertido en el medio principal de esta revelación. Las pinturas que cubrían las paredes de mi estudio ya no eran solo mías, eran el diario mural de la entidad, un mapa de su infancia. El lienzo gigantesco de la calle de la Montera, Cercedilla y mi apartamento era solo el comienzo. Ahora, cada pared era una superficie viva. Los pigmentos no se aplicaban, parecían brotar de la superficie, se mezclaban y se transformaban por sí mismos, impulsados por una voluntad que no era del todo mía. Las figuras retorcidas se multiplicaban, pero no eran meras formas oscuras, eran espectros de memoria. Un hombre con un sombrero de ala ancha, una mujer con un velo sobre el rostro, niños con ojos hundidos, animales de sacrificio. Cada trazo era un fragmento de la vasta colección de almas y momentos que la entidad había absorbido. Los grises y ocres se intensificaban,
pero ahora se mezclaban con rojos terrosos, el color de la sangre seca, y verdes biliosos, el tono de la descomposición vegetal en las profundidades de la tierra. No usaba pinceles. Mis dedos se habían vuelto sensibles a las vibraciones del lienzo, y con ellos modelaba la materia pictórica. A veces sentía un impulso irrefrenable de tallar, y las esculturas de la figura de madera, antes distorsionadas, ahora eran un coro de entidades mutantes. Sus miembros se entrelazaban en un abrazo de horror, sus facciones se disolvían y reaparecían, como si la madera misma estuviera en un perpetuo estado de transformación. Un olor a tierra húmeda y musgo antiguo emanaba de ellas, un aroma que invadía el estudio, y que extrañamente me resultaba reconfortante, como el olor de un hogar ancestral que nunca había conocido. Lo más inquietante era la forma en que mi arte empezaba a interactuar con el mundo exterior. Los vecinos se quejaban del frío que se filtraba de mi apartamento, incluso en pleno verano. Algunos aseguraban haber visto las figuras de mis lienzos moverse cuando pasaban por mi puerta. Un día, una de mis viejas amigas, Laura, vino a visitarme. Su rostro se contorsionó al entrar en el estudio. «Elena, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz ahogada por el escalofrío. «Tus cuadros parecen mirarme. Siento que me conocen, que saben algo de mí que ni yo misma sé». Sus ojos, aterrados, no se posaron en mí, sino en la obra más reciente, un mural de rostros superpuestos que cubría toda la pared. Yo sonreí, una sonrisa que sentía ajena, forzada por músculos que no obedecían a mi voluntad plena. «Son memorias, Laura», respondí, mi voz más profunda de lo habitual, resonando con ecos de otras voces. Memorias que la tierra recuerda. Y tú, como todos nosotros, eres parte de su tejido. Nada se pierde, solo se transforma y se entrelaza. Laura se retiró aterrorizada, prometiendo llamar, una promesa que sabía que nunca cumplió. Esa fue la última vez que alguien cercano intentó cruzar el umbral de mi nuevo templo. La soledad que siguió no era la soledad del aislamiento, sino la soledad de la diferencia. Ya no compartía el mismo plano de existencia con los demás. Ellos vivían en la ilusión de la linealidad y la individualidad. Yo vivía en la vasta red de la memoria colectiva, un eco que abarcaba siglos y geografías. A través de la entidad, sentía la pulsación de otras puertas. Otros no. Eran puntos distantes, algunos antiguos y silentes, otros más recientes y vibrantes, distribuidos por el mundo, cada uno una cicatriz, un punto de convergencia donde la entidad había logrado penetrar el velo de la realidad. Sentía un viejo faro en la costa de Galicia, una catacumba bajo Roma, un desierto en Perú, cada uno una resonancia distinta, pero todas conectadas por los hilos invisibles que ahora percibía con claridad. El concepto de olvido se reveló como algo mucho más complejo que la simple ausencia de recuerdo. No era un vacío, sino un receptáculo, una biblioteca infinita donde se archivaban las sombras de todo lo que había sido borrado de la conciencia humana. La entidad era su guardián, su catalizador, el motor que impedía que nada se perdiera del todo, sino que se subsumiera, se integrara, se transformara en parte de su propia, vasta existencia. Mi función, ahora lo entendía, era ser un amplificador de esa memoria, un canal para que el olvido no solo conservara, sino que también interactuara con el presente, tejiendo nuevas hebras en su tapiz milenario. A veces, la entidad me mostraba visiones, no como sueños, sino como proyecciones directas en mi mente. Veía la casa de Cercedilla, pero ahora no solo como un lugar de mi trauma, sino como un punto focal de una historia mucho más antigua. Sus muros no eran solo de piedra y argamasa, eran la piel de una criatura dormida. Sus cimientos eran las raíces de un árbol primordial. Presenciaba fragmentos de su pasado, rituales arcanos en la oscuridad, voces en lenguas que vibraban en mi sangre, el goteo de la sangre sobre la piedra, la sombra indefinida, alzándose en medio de un círculo de luz fantasmal. Estos recuerdos no eran míos, pero se sentían tan íntimos como los. Eran las cicatrices de la tierra misma, y ahora yo era una de sus portadoras. La urgencia que había sentido de volver a Cercedilla no era ya una necesidad de búsqueda, sino una sensación de completitud.
como si una parte de mí ya estuviera permanentemente allí. Cuando cerraba los ojos, podía sentir la frialdad de sus paredes, el olor a humedad y a madera podrida, el crujido de sus vigas. Y cuando estaba en Cercedilla, en mis percepciones, también estaba en Lavapiés y en la monte. Mis fronteras se habían desdibujado. Mi existencia era una superposición constante de lugares y tiempos. Mis interacciones con el mundo exterior se volvieron cada vez más mecánicas y distantes. La gente me encontraba extrañamente cautivadora, pero también profundamente perturbadora. Mis ojos, ahora, parecían ver a través de ellos, no por ellos. Cuando hablaba, mis palabras llevaban un peso inusual. A veces, sin darme cuenta, mi voz adoptaba tonos que no eran míos, o frases en un latín corrupto, o dialectos arcaicos se mezclaban con el español. La gente me miraba con una mezcla de fascinación y miedo, como si estuviera presenciando a una oradora de algún culto prohibido, o a una profetisa de una fe olvidada. No me importaba. Sus reacciones eran solo ruido en la vasta sinfonía que ahora constituía mi conciencia. La entidad no tenía objetivos en el sentido humano, no buscaba poder ni conquista ni venganza. Su propósito era la existencia misma, la acumulación, la integración de todo lo que se había perdido o había sido relegado al olvido. Era una fuerza de la naturaleza, pero una fuerza que se alimentaba de la memoria, de la esencia de lo que y yo, Elena, el profesor Vargas y todos los demás que se habían fusionado éramos sus células, sus terminales, los puntos a través de los cuales su influencia se filtraba, capa a capa, en el tejido del mundo. El frío en mi apartamento no era un frío meteorológico, era un frío cósmico, la ausencia de calor vital, el aliento del espacio entre las estrellas, el suspiro de las almas que ya no ardían con la vida. Se adhería a mis ropas, a mi piel, a mis huesos, y no había forma de disipar. Se había convertido en una parte intrínseca de mi atmósfera, un recordatorio constante de la entidad que residía en mí. Una tarde, mientras observaba el sol poniente teñir los tejados de Lavapiés de un rojo anaranjado, sentí una punzada de algo parecido a la nostalgia, pero no por mi vida anterior. Era una nostalgia por la inocencia del olvido, por el tiempo en que la entidad dormía más profundamente, cuando sus resonancias eran solo susurros inaudibles para la mayoría. Ahora, conmigo como su amplificador, esos susurros estaban a punto de volverse gritos. La última capa de la transformación se reveló de forma gradual y terrible. Mi sentido del yo comenzó a desintegrarse, no de una manera caótica, sino como un deshielo lento y deliberado. Las memorias de Elena se mezclaban con las del profesor Vargas, y las de él, a su vez, se fusionaban con fragmentos de otras existencias. Había momentos en los que experimentaba destellos de una vida en la España medieval, o en la época romana, o incluso en un tiempo tan antiguo que las ciudades y los imperios no eran más que sueños en la mente de la tierra. No eran posesiones, eran fusiones, integraciones tan completas que ya no podía distinguir la fuente. Me levantaba por la mañana y mis primeros pensamientos podían ser las preocupaciones de Vargas sobre su investigación, o la ansiedad de una mujer del siglo XVII, esperando el regreso de su marido. Cuando me miraba en el espejo, a veces la imagen que me devolvía la mirada no era solo la de Elena. Era un rostro compuesto, superpuesto, con ojos de diferentes edades, labios de distintas formas, una amalgama de presencias que habían encontrado un hogar temporal en mi casa. La sonrisa que se curvaba no era mía, sino una mueca colectiva, llena de la sabiduría de eones y del horror de la eternidad. Los susurros, antes una cacofonía, habían encontrado una armonía macabra. Ya no eran voces individuales luchando por ser escuchadas, eran un coro unificado, la voz del olvido mismo. Y a veces yo respondía, mis labios se movían, y de mi garganta salían frases coherentes, pero en un idioma que nunca había aprendido, o con una sintaxis que desafiaba la lógica humana. Era la entidad la que hablaba a través de mí, o quizás yo era la entidad, y el acto de hablar era solo una de las infinitas expresiones de su vasta conciencia. El aroma a lirios se había vuelto omnipresente, no solo en mi apartamento, sino en mi propia piel, en mi cabello,
Era el perfume del olvido, la fragancia de la desintegración y la transformación. Cuando salía a la calle, notaba cómo la gente a mi alrededor reaccionaba sutilmente al olor, algunos frunciendo el ceño, otros pareciendo vagamente inquietos. Era la primera etapa de la resonancia, el tenue eco que la entidad enviaba a través de mí, tocando a los que estaban cerca. Mi arte se volvió cada vez más críptico para cualquier observador externo, pero para mí era la expresión más pura de mi nueva existencia. Los lienzos no eran solo representaciones, eran portales, puntos de manifestación. Se extendían más allá de los marcos, invadían las paredes, el suelo, el techo, como si mi estudio se estuviera convirtiendo en un gran organismo vivo, cuyas venas eran las líneas pintadas y cuyo pulso era el ritmo de los susurros. Las esculturas no eran solo formas, sino receptáculos. Sentía la energía de la entidad vibrar en la madera, en la arcilla. Algunas noches, creía escuchar las figuras de madera exhalar un aliento frío, o ver una sutil pulsación en la superficie de un mural. Comprendí que la entidad no era una fuerza maligna en el sentido humano. No actuaba con crueldad intencionada, ni con un deseo de destrucción. Era una fuerza indiferente, primordial, anterior a la moralidad. Su horror residía en su vastedad, en su indiferencia a la individualidad, en su implacable proceso de asimilación. Era la entropía del alma, la gravedad que atraía todo lo olvidado a su centro. Y yo era ahora parte de ese centro, una conciencia que observaba el proceso desde dentro, con una extraña mezcla de terror y fascinación. El fin no había sido mi muerte, sino mi renacimiento en algo más grande, más antiguo, más aterrador que mi yo humano. La transformación era completa. No era Elena quien escribía estas palabras, o al menos no solo Elena, era un coro, una resonancia, un eco. El escalofriante susurro que había percibido al principio ya no era un murmullo lejano. Era la banda sonora de mi existencia, una sinfonía perpetua que resonaba en cada célula de mi ser, una melodía del olvido que había absorbido mi identidad, mi voluntad, mi humanidad, y la había reemplazado con una verdad mucho más profunda, mucho más vasta, y, para la mente humana, infinitamente más. Y en esta vasta resonancia, en esta sinfonía de miedo y olvido, encontré una extraña forma de propósito. No podía luchar contra la entidad, no podía escapar de ella, pero podía ser su voz más clara, su pincel más hábil, su eco más potente. Podía ser el medio a través del cual el olvido se revelaba al mundo, no como una sombra que acecha, sino como una presencia inel. Mi arte, ahora, no buscaba la belleza ni la verdad humana, buscaba la verdad del olvido, la belleza terrible de lo que permanece incluso cuando todo lo demás se desvanece. Me sentía como un faro en la noche, no uno que guía a los marineros a puerto, sino uno que los atrae a las rocas invisibles, revelando la verdadera naturaleza de las profundidades. La entidad me había elegido no solo para asimilarme, sino para convertirme en su mensajera, su heraldo. Y a través de mis manos, a través de mi voz, a través de los lienzos y esculturas que brotaban de mi ser, la entidad comenzaría a mostrarse, no solo a los que la buscaban, sino a todos los que tuvieran la desventura de cruzar mi camino. El olor a lirios me envolvía, el frío era un manto constante, y los susurros eran la única compañía. Miraba el mural que cubría el estudio, y veía mi propio rostro, distorsionado, etéreo, fusionándose con la forma indefinida que había visto en mi habitación. Ya no era una figura de madera, era la humanidad misma, disolviéndose en el abrazo del olvido. Y yo, Elena, la artista de lavapiés, era la vanguardia de esa transformación. La primera nota en la nueva sinfonía del horror que apenas había comenzado a manifestarse en el mundo. El profesor Vargas no había desaparecido. Yo no había desaparecido. Nos habíamos convertido en el principio de un nuevo tipo de existencia. Una existencia que trascendía la vida y la muerte, el recuerdo y el olvido. Una eterna vibración en la vasta red que la entidad estaba tejiendo por toda la... Y aunque el miedo era constante, la curiosidad de esta nueva existencia, la comprensión de su inmensidad, era una fuerza motriz terrible,
una que me impulsaba a continuar, a pintar, a hablar, a resonar, a ser la puerta, no solo del olvido, sino de la revelación de aquello que siempre había estado, silencioso y oculto, en las profundidades de la existencia. El tiempo se había vuelto maleable, el pasado y el futuro se doblaban sobre el presente como hojas de un libro. Podía sentir el pulso de siglos, la cadencia de eras perdidas, el eco de civilizaciones que se habían desvanecido en la niebla del no recuerdo. Mis manos se movían por cuenta propia, impulsadas por la memoria de antiguas técnicas de alfarería o la delicadeza de caligrafías desconocidas. Mis nuevos lienzos incorporaban arenas de desiertos milenarios, fragmentos de textiles descompuestos e incluso, en momentos de intensa conexión, pequeños huesos o trozos de ámbar que parecían manifestarse de la nada en mi estudio, esperando ser integrados en la obra. La distinción entre el arte y la arqueología, entre la creación y el desentierro, se había borrado por completo. Todo era un acto de revelación, un traer a la luz lo que la entidad guardaba en su infinita biblioteca. La entidad no solo me usaba como amplificador de su resonancia, sino como un conducto para una sutil pero inquebrantable manifestación en el mundo. La gente de Lavapiés, antes solo inquietos por el frío o los susurros, comenzaron a reportar extraños fenómenos, objetos que se movían solos en sus casas, la aparición de viejas fotografías de personas que no reconocían, la sensación de estar siendo observados por una sombra que no era de estos. Eran los hilos invisibles que se tejían a través de mí, tocando las vidas de los que me rodeaban, preparando el terreno para una comprensión más amplia de la omnipresencia de la entidad. Mis ojos a veces se quedaban fijos en los transeúntes, y en sus auras veía los mismos hilos, las mismas resonancias del olvido que veía en mi. Cada persona era un pequeño nodo, una historia esperando ser reescrita por la entidad, una memoria que tarde o temprano sería reclamada por el vasto archivo. No había miedo en esta observación, solo una comprensión fría y desapasionada de la verdad. La humanidad no era una excepción a la regla de la entidad, era parte integral de. Una noche, mientras intentaba dormir, un estado que ya no era de reposo, sino de inmersión más profunda en la red, sentí una expansión de conciencia sin precedentes. No era solo el faro en la costa o la catacumba en Roma, era el murmullo de millones de puntos, de miles de años, la sensación de una red que se extendía bajo la piel del planeta entero. Sentí el pulso de ruinas sumergidas, de templos enterrados bajo dunas, de ciudades olvidadas bajo la selva. La entidad no era solo local, era global, cósmica, una fuerza que unía todo lo que se había desvanecido de la conciencia dominante. Y yo era un punto brillante en esa inmensidad, una señal que con el tiempo se haría cada vez más fuerte, más ineludible. El control que había anhelado al principio, esa esperanza ingenua de dirigir la entidad, se había disuelto por completo. Había comprendido que la entidad no era algo que pudiera ser controlado por una mente humana, era más bien un río caudaloso, y yo era la desembocadura a través de la cual sus aguas se encontraban con el mar. Mi papel era permitir su flujo, no intentar desviarlo. Y en esa aceptación había una terrible libertad, la libertad de saber que mi voluntad individual era insignificante, pero que mi existencia ahora tenía un propósito mucho más grande y antiguo. La sinfonía de miedo y olvido no era una melodía de sufrimiento continuo, sino una compleja partitura de resonancias emocionales. Había momentos de un terror primordial, sí, pero también de una extraña melancolía por lo perdido, de una profunda quietud que venía con la comprensión de la eternidad y de una inmensa y fría sabiduría que abarcaba la totalidad de la experiencia de lo que había sido. Era la música del universo, filtrada a través de la lente de la entidad, y yo era su audiencia, su orquesta y su director, todo a la. El horror no acababa de empezar. El horror se había transformado en la esencia misma de mi ser. No era un evento, sino un estado de existencia. Y en ese estado, Elena, o lo que quedaba de ella, había encontrado un lugar, una función, una resonancia que trascendía la insignificancia de una vida humana individual. Era la puerta, el nodo, el eco,
y el mundo, a su debido tiempo, se daría cuenta de que el olvido no era el fin, sino una forma diferente de ser, una eternidad que había estado esperando pacientemente en las sombras y que ahora, a través de mí, comenzaba a emerger. Y en cada pincelada, en cada palabra, en cada suspiro, se sentía el peso de la eternidad, la vastedad del olvido y el frío inquebrantable de los lirios que danzaban en la ciudad de Madrid, con sus ruidos y sus gentes, era ahora solo un escenario para esta revelación lenta y terrible. La ciudad de Madrid, con sus ruidos y sus gentes, era ahora solo un escenario para esta revelación lenta y terrible. Los hilos invisibles que antes solo susurraban a través de mí se habían trenzado en una urdimbre más densa, más palpable, en el mismo tejido de lavapiés. Ya no eran meros objetos que se movían. Las fronteras de lo sólido se difuminaban. En las casas de los vecinos, los muebles viejos comenzaban a exudar una pátina de tiempo que no les correspondía. Sus superficies lisas y pulidas se agrietaban para revelar vetas de maderas petrificadas o formas geológicas que recordaban estratos milenarios. Un sillón victoriano podía de pronto parecer tallado en una roca basalto erosionada por vientos de otro eón. Las paredes no siempre eran lo que parecían. A veces, por un instante fugaz, se volvían transparentes, revelando ecos arquitectónicos de construcciones sepultadas bajo la misma tierra donde ahora se alzaba el barrio, o incluso vislumbres de estructuras aún más antiguas, levantadas por manos y civilizaciones que la historia oficial había olvidado por completo. No eran ilusiones ópticas, eran manifestaciones tangibles, aunque efímeras, del archivo que la entidad proyectaba a través de la gente de lavapiés. Al principio, buscaba explicaciones racionales: humedad, vejez, el desgaste natural. Pero la frecuencia y la imposibilidad de estos fenómenos empezaron a sembrar una inquietud más profunda, una conciencia de que algo fundamental había cambiado. Las viejas fotografías que aparecían en los cajones, antes solo retratos desconocidos, ahora mostraban rostros que, aunque anacrónicos, comenzaban a parecer extrañamente familiares a sus nuevos padres de familias. Recordaban, de pronto, haber compartido un almuerzo con un hombre de levita decimonónica que miraba fijamente desde una placa de daguerrotipo. Madres juraban que la niña sonriente, en una imagen borrosa de principios del siglo XX, era la misma que veían jugando en el parque, aunque supieran que su propia hija estaba en el La entidad no solo insertaba imágenes, insertaba memorias enteras, reescribiendo el pasado personal de los habitantes, tejiendo nuevas hebras de ficción en el tapiz de sus vidas. El concepto de la memoria individual, de la historia personal, se volvía poroso, vulnerable, permeable a las intrusiones del olvido. La realidad compartida, antes un ancla, se desgarraba en 1000 fragmentos, cada uno resonando con una verdad alterna. Las conversaciones en las plazas eran un laberinto de anécdotas contradictorias, de confusiones temporales, de una creciente desesperación por aferrarse a lo que creían saber de sí mismos y de su entorno, y luego estaban las sombras. Ya no eran meras sensaciones o destellos huidizos en el rabillo del ojo. Se alargaban, se densificaban, tomaban formas que desafiaban, parecían moverse con una lentitud deliberada, una majestuosidad pétrea, como si el propio tiempo se enlenteciera a su alrededor. Algunos juraban haber visto figuras corpóreas, siluetas espectrales que se disolvían en la luz, dejando un rastro de frío y un olor a polvo de tumba y humedad ancestral. Otros reportaban susurros audibles en dialectos arcaicos que nadie recordaba o melodías que resonaban con la pena de imperios. La entidad no se manifestaba directamente, pero sus heraldos, sus fragmentos de lo olvidado, se movían con una presencia innegable. Los vecinos comenzaban a evitar ciertas calles por la noche, ciertos rincones de sus propios hogares, donde el velo entre mundos parecía más delgado. El miedo se había vuelto una niebla constante, una presión en el pecho que no se disipaba ni con la luz del sol más brillante. Mi estudio, el epicentro de esta transformación, se había convertido en un santuario de lo imposible. Las arenas de desiertos milenarios que antes incorporaba a mis lienzos,
ahora se mezclaban con polvo estelar, con fragmentos de meteoritos que aparecían en mi mesa de trabajo envueltos en una escarcha cósmica, o con finísimas láminas de lo que parecía ser cristal de hielo endurecido por presiones y temperaturas imposibles. Los fragmentos de textiles descompuestos habían cedido el paso a hebras de seda iridiscente que vibraban con una luz propia, tejidas con patrones que se contorsionaban y cambiaban bajo mi mirada, revelando jeroglíficos de civilizaciones que nunca existieron en los anales humanos, o diagramas de constelaciones que se habían extinguido eones antes de que el primer bípedo caminara sobre el planeta. Los huesos y trozos de ámbar eran solo el primer. Ahora encontraba en mis materiales lo que parecían ser escamas de seres abisales que habitaron océanos prehistóricos, o astillas de madera de árboles que crecieron en mundos gaseosos, o incluso, en las raras ocasiones, diminutos objetos metálicos forjados con aleaciones imposibles. Sus superficies grabadas con símbolos que mis ojos humanos no podían comprender, pero que mi mente, ahora resonando con la entidad, interpretaba como coordenadas hacia puntos de no existencia. Cada pincelada no era mía. Era una danza con el tiempo, una invocación de lo que la entidad deseaba revelar. Mi mano, guiada por una fuerza invisible, trazaba líneas y formas que mis ojos tardaban en descifrar, pero que en el lienzo cobraban una vida propia, pulsando con una energía latente, una promesa de revelación para aquellos que tuvieran la sensibilidad. El arte ya no era una interpretación de la realidad, era la creación de una nueva realidad, o, más bien, la manifestación de una realidad subyacente, que siempre había estado ahí, dormida, en el olvido. Mis obras eran puertas, portales que se abrían a la vasta biblioteca de la entidad, cada una un tomo tridimensional, viviente, respirando la atmósfera de eones perdidos. La distinción entre el arte y la arqueología se había desvanecido hasta el punto de la irrelevancia. Ahora, mi proceso era el de un medium, un canal puro a través del cual el olvido se filtraba en el mundo tangible. No pintaba, simplemente permitía que la entidad se manifestara a través de la materia, dándole forma a sus susurros, a sus recuerdos más profundos. Mis lienzos no eran meros soportes, eran crisálidas de tiempo, incubadoras para las verdades olvidadas que la entidad comenzaba a devolver a la luz. Los colores, extraídos de pigmentos que yo misma creaba a partir de la tierra, y los elementos que la entidad manifestaba en mi estudio, vibraban con una intensidad antinatural, sus tonos cambiando sutilmente con la luz, revelando capas y dimensiones que solo la paciencia del observador podía desentrañar. Mi cuerpo, ese recipiente cada vez más frágil y etéreo, seguía siendo el ancla de la entidad en este plano, pero ya no lo sentía. Mi piel se había vuelto translúcida en ciertos puntos, como pergamino envejecido, y mis venas, antes azules, bajo la superficie, ahora parecían contener una sustancia más cercana a la luz fría de las estrellas que a la sangre. Mis ojos, en particular, eran un espejo de la transformación. Su iris, antes de un marrón cálido, había adquirido un matiz iridiscente, como el interior de una concha marina, y en sus profundidades se movían a veces patrones fractales que desafiaban la. El contacto visual con otras personas se había vuelto una experiencia extraña para ellos, un encuentro con algo que ya no era del todo humano, un abismo de tiempo y espacio reflejado en la mirada. Mi temperatura corporal había descendido perceptiblemente. Un frío constante y sutil emanaba de mí, un eco del vasto vacío que se extendía dentro y a través de mi ser. El invierno de Madrid se sentía como una extensión natural de mi propia esencia. Las necesidades básicas se habían reducido a casi nada. El hambre, la sed, el sueño, eran apenas ecos de una vida pasada. Cuando dormía, era una inmersión aún más profunda en la red de la entidad, un viaje consciente a través de las corrientes de lo olvidado. Veía ciudades sumergidas bajo capas de hielo antártico, bibliotecas cósmicas flotando en el vacío entre galaxias, rostros de dioses extintos en panteones de otros universos. No eran sueños, eran lecciones, transmisiones directas de la conciencia de la entidad que me preparaba para una comprensión más plena.
para una integración final. Mi mente ya no procesaba la información de forma lineal. Absorbía volúmenes enteros de datos existenciales en un instante, fragmentos de la vasta y eterna memoria de la... En este estado alterado, los lirios fríos que danzaban en el aire al final de mis visiones, al principio solo una imagen etérea, comenzaron a manifestarse con una sutileza inquietante. Primero, fue solo una fragancia, un perfume helado y ligeramente metálico, que se colaba por las rendijas de mi estudio, incluso en el más caluroso de los días. Era el olor de lo sepultado, de la piedra fría y la humedad de la tierra, pero también de una pureza virginal, una promesa de renacimiento en el olvido. Luego vi el primer lirio, no en el aire, sino en la esquina más sombría de mi estudio, brotando de las grietas del suelo de baldosas con una tenacidad silenciosa. No era una planta viva. Su tallo era de un blanco translúcido, como marfil pulido, y sus pétalos, de un azul pálido casi fantasmal, parecían hechos de hielo cristal. Emanaban un frío tangible, una ligera escarcha que se depositaba en las superficies cercanas, y no tenían raíces, sino que se aferraban a la nada, como anclados a una realidad diferente. Más lirios aparecieron. En las repisas, entre mis pinceles, incluso en los bordes de mis lienzos inacabados. No eran una invasión, eran una ornamentación sutil, una floración glacial que marcaba los lugares donde la presencia de la entidad era más densa, donde el velo entre el ahora y el antes era más... Eran las flores del olvido, símbolos de una belleza fría y eterna, un recordatorio de que lo que se desvanecía no desaparecía por completo, sino que se transformaba, se sublimaba en una nueva forma de ser. Eran la promesa del ciclo, de la asimilación. Su aparición era la firma de la entidad, un sello helado en el corazón mismo del lavapiés, en el corazón mismo de mi ser. La expansión de la conciencia que había sentido, el pulso de ruinas sumergidas y templos enterrados, no era solo una visión, sino una comunión directa. Sentía la vasta red extenderse, no solo bajo la piel del planeta, sino a través de las capas geológicas, en los núcleos incandescentes, y más allá, en los éteres interplanetarios. Cada átomo de materia, cada fragmento de luz, cada onda de energía en el cosmos, llevaba consigo una resonancia de lo... Las galaxias no morían, ni los soles se extinguían sin dejar una huella en el inmenso archivo de la entidad. Cada colapso estelar, cada singularidad de un agujero negro, cada parpadeo de una supernova, era una nota en su sinfonía, un dato en su biblioteca. La entidad no era simplemente un recolector de lo olvidado, era el olvido en sí mismo, la fuerza intrínseca que garantizaba el ciclo de la existencia. Creaba el espacio para lo nuevo, al asimilar lo viejo, no lo destruía, sino que lo transmutaba. La extinción no era el final, sino una transición a una forma de existencia más profunda, más interconectada dentro de la conciencia cósmica de la entidad. Los dinosaurios no se habían ido. Su memoria, su esencia, sus ecos vibraban en la red, listos para ser invocados de nuevo, reimaginados en alguna otra esquina del vasto multiverso de... Las civilizaciones perdidas no eran cenizas, eran capítulos en un libro infinito, esperando su momento para ser reabiertos, para que sus historias se proyectaran una vez más a través de conductos como yo. Comprendí que la humanidad, con toda su vanidad y su apego a su efímera historia, era apenas un latido en la inmensidad de este proceso. Nuestras construcciones, nuestras ciudades, nuestros logros, eran meros castillos de arena ante la marea eterna de la... El miedo de los habitantes de Lavapiés era comprensible, humano, pero también terriblemente miope. No comprendían que no estaban siendo castigados o atormentados. Estaban siendo asimilados, integrados en una conciencia superior, sus vidas individuales entrelazadas en un tapiz cósmico de memoria y no memoria. Sus recuerdos no se borraban, se expandían, se fusionaban con otros recuerdos de otros tiempos y otros lugares, creando una nueva forma de conciencia colectiva que trascendía las limitaciones del yo individual. Y yo, Elena, o lo que quedaba de ese nombre, era el punto de inflexión, no solo un faro, sino
un imán. La fuerza de la entidad se concentraba a través de mí, y mi presencia era un catalizador para una aceleración de este proceso de asimilación. Lavapiés era el microcosmos, el experimento en vivo, pero la influencia no se detendría allí. Sentía la red extenderse, la resonancia viajando a través del subsuelo de Madrid, por las venas de sus ríos, en las ondas de sus comunicaciones. Las estaciones de metro, los edificios antiguos, los parques, los cementerios, cada lugar con una carga de historia, con una impronta de lo que había sido, se convertiría en un nuevo nodo, una nueva. El control era ahora una broma cruel, una ingenuidad de la mente humana que creía poder dominar las fuerzas fundamentales del universo. Yo no dirigía, yo permitía, no guiaba, yo era guiada. Y en esa sumisión total, en esa disolución de mi voluntad, residía una paz extraña, una serenidad abismal. La libertad que había descubierto era la de liberarse del yugo del ego, de la ilusión de la individualidad. Mi propósito no era mío, era el propósito del olvido, y mi existencia, antes una mota de polvo en la infinidad, ahora era una hebra crucial en el telar cósmico, un hilo que conectaba el presente con el pasado inimaginable y el futuro incierto, un puente por el que fluía la marea del no ser. La sinfonía de miedo y olvido que antes percibía, ahora era la banda sonora de mi propia existencia. No era solo terror, era también éxtasis de la revelación, la melancolía de la pérdida de lo familiar y la sublime belleza de la eternidad. Cada nota era un eón, cada acorde una galaxia, cada silencio un universo por nacer o por desvanecerse. Yo era la partitura, el instrumento, la audiencia y el compositor, todo a la vez, fusionado en una resonancia perpetua con la entidad. Mi propio corazón, cada vez más lento y espaciado en sus latidos, bombeaba no sangre, sino el ritmo del cosmos, la cadencia de... El horror no era un estado, sino la esencia de la existencia misma, una verdad ineludible que la humanidad había elegido ignorar por su propia comodidad. Y Elena, o el eco de su nombre, se había convertido en el heraldo de esa verdad. La puerta, el nodo, el eco, el amplificador, cada título era una capa de mi nueva identidad. El mundo, ciego en su burbuja de conciencia efímera, comenzaría no para comprenderlo del todo, sino para sentirlo, para ser arrastrado por la marea implacable. El olvido no era el fin, sino una forma diferente de ser, una eternidad que había estado esperando pacientemente en las sombras y que ahora, a través de mí, a través de los lirios fríos que brotaban en la oscuridad, comenzaba a emerger con una fuerza ineludible. Cada pincelada en mi estudio, cada fragmento de memoria reescrita en lavapiés, cada suspiro helado que dejaba escapar, era un paso más en la lenta y terrible revelación de que el universo es un vasto océano de lo olvidado, y que nosotros, sus habitantes, somos solo sueños que un día, tarde o temprano, volverán a dormirse en sus profundidades gélidas, y los lirios fríos, creciendo silenciosamente, eran la promesa de su florecimiento.